Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Ah, buenos días, Daniel, Valentina, buenos días, Levi, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien chicos, que bueno, tengan una bonita semana. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, ¿sí? Recuerden que estamos en el avance 18 del intermedio 3 y su material lo van a encontrar en la intranet para que puedan descargarlo con tiempo, revisarlo y de esa manera avanzar más rápido con los ejercicios también en clase. ¿Sí? Buenos días, Adriana. Buenos días, César. A ver, también indicarles, para los chicos que necesitaban las claves, bueno, como solamente la intranet nos permite subir 2 archivos en la plataforma, en esta plataforma de Microsoft, en su aula hay una carpetita que dice claves. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, las claves de la semana pasada, del avance 17. ¿Ya? También se van a subir ahí las del avance de hoy y los siguientes, para que lo puedan revisar por si de repente quieren ahí o no encuentran en internet, no van a ver las claves ahí, están en el Microsoft. Bien, vamos a empezar entonces ahora para compartirles la pantalla. A ver, ahí se está compartiendo. Sí, ¿se puede ver? Sí, bien. Listo, chicos. A ver, vamos a trabajar el día de hoy sobre las preguntas de inferencia. ¿Ya? Esas preguntas que nos cuestan un poquito el poder abordarlas y que pensamos que son difíciles o tenemos una idea quizás distorsionada de lo que es una inferencia. Hoy vamos a ver en qué consiste, qué características debe tener una respuesta, ¿sí?, que ha sido inferida de un texto. Veamos acá. En primer lugar, tenemos a la inferencia. Las inferencias son procesos que se desarrollan en nosotros a medida que vamos ahondando en un conocimiento o en una lectura. Se utilizaron desde la antigüedad, ¿sí? Se utilizaron en la filosofía, en la ciencia, para llegar a conclusiones. Claro que dependiendo del tipo de inferencia que se realizaba, de la regla que se estaba aplicando, se podían llegar a conclusiones que eran absolutas, verdaderas al 100%, y otras que siempre se quedaban en una probabilidad o que se planteaban como casos supuestos. Las analogías, por ejemplo, están dentro de este grupo, son una forma de inferir ideas. Por acá, observemos. Dentro de la inferencia, es importante hablar de quién, hablar de la lógica. ¿Sí? No podemos hablar de inferencias de una manera separada o independiente de la lógica. Pero, ¿qué es la lógica? A veces nos expresamos y decimos, lo que hablas o lo que me has dicho no tiene lógica. ¿Qué es para nosotros la lógica? A ver, me gustaría leer tus comentarios. ¿Qué entiendes por lógica? A ver, Valentina, es el sentido, ¿ya? De un enunciado. Algo que tiene sentido. ¿Y cuándo algo tiene sentido? Decimos, no siempre. Hablar con lógica es cuando una expresión tiene sentido. Va mi pregunta, ¿cuándo tiene sentido? Cuando es lógico. Volvemos a las definiciones circulares. ¿Qué significa que algo sea lógico o que tenga sentido?
y el que tiene coherencia. Que haya una sintaxis correcta, ¿ya? Algo racional, dice por acá Adriana. Bien. Cuando tiene coherencia textual del entorno, César. Claudia, cuando lo que se propone tiene un argumento o base objetiva. Y ya está. Muy sencillo, chicos. La lógica y el sentido no son otra cosa que una relación, ¿sí?, coherente, estructurada en su naturaleza sintáctica y su naturaleza semántica. En otras palabras, cuando decimos qué es la lógica o qué entendemos por lógica, podemos tener lo siguiente. Primero, la lógica, de manera general, es una ciencia formal que estudia los principios y procedimientos que permiten demostrar la validez o invalidez de las inferencias o razonamientos deductivos. Por eso la lógica está muy, ¿qué? Está muy ligada, muy relacionada, vinculada a las inferencias, al proceso inferencial. Entonces, la lógica, en realidad, sí que es una ciencia que va a estudiar, ¿qué? Como toda otra ciencia, tiene objetos de estudios. ¿Qué estudia? Estudia los principios que se utilizan para obtener una inferencia y demuestra si estos principios son verdaderos, son falsos, tienen validez o son inválidos. Muy bien. Por eso nos expresamos, ¿no? Y decimos, habla con lógica. No tiene lógica. ¿Dónde está la lógica? ¿Por qué? Porque tratamos de demostrar si lo que nos dijeron o lo que leímos tiene validez o no, que finalmente es la función de la lógica. Es una ciencia formal porque solamente se interesa por la forma o estructura lógica y no por el contenido, o sea, por la forma, cómo se estructura la premisa, cómo se vincula con la conclusión o la respuesta, más no el tipo de información. A la lógica no le interesa el tema, en otras palabras. Lo que le interesa es cómo estructuras las partes de la inferencia para llegar a la respuesta. Eso sí le interesa, ¿sí? De ahí si hablas de cosas objetivas o hablas de temas subjetivos, eso a ella no le afecta, no le importa. Solamente le importa ¿qué? Le importa la forma, la estructura. Entonces, de manera general, resaltamos esta parte. ¿Qué es la lógica? Una ciencia formal abstracta o ideal, porque sus objetos de estudio no existen en la realidad. No se les puede captar mediante los sentidos. Sabemos que existen. Sí podemos utilizar, ¿qué cosa? Reglas, normas, principios, y está, pero no ¿qué? Pero no vamos a encontrar a sus objetos de estudio en la realidad, como sí ocurre en otras ciencias, ¿no? La lógica crea, inventa, diseña su propio objeto de estudio. Las otras ciencias, ¿qué hacen? Encuentran en la naturaleza, en la realidad, objetos de estudio y los toman y los analizan, como la historia, por ejemplo, como la química, pero eso no ocurre en la lógica. ¿Estamos de acuerdo? Tanto la lógica como la matemática estudian entes abstractos, ideales. Son complementarias estas ciencias de las otras que estudian objetos reales, ¿no? Para hacer cálculos, por ejemplo, en el caso de la matemática, para aceptar o negar principios en el caso de la lógica y hacer de esa manera sus inferencias. Complementan. Entonces, la lógica es un complemento para las otras ciencias. Por eso dice que solamente estudia las formas en cómo se estructuran los enunciados. ¿Estamos de aquí? ¿Estamos bien hasta acá? Ahora dice, ¿qué más tenemos por aquí? Entonces, la lógica. ¿Qué dice Irving Poppy? ¿Sí? En su postulado Introducción a la lógica, él dice lo siguiente. La lógica es el estudio de los métodos y principios indispensables para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Los métodos y técnicas de la lógica han sido desarrollados esencialmente, básicamente, con el propósito de aclarar esta distinción. ¿Qué es lo que va a hacer la lógica entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer la lógica? Por aquí, ella va a diferenciar
diferenciar lo correcto de lo. Para lograr esta diferencia, va a analizar ¿qué cosa? Va a analizar los principios que cada proceso inferencial utilice para llegar a una determinada conclusión. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a ser la lógica. ¿Bien? Eso es lo que va a ser la lógica. Por aquí. Todo esfuerzo por dotarle significado de la información implica que la comprensión se obtiene mediante diferentes procesos cognitivos y actividades que incluyen la decodificación de la palabra. Cuando leemos, nosotros involucramos todos los procesos cognitivos que poseemos o hemos desarrollado hasta el momento. ¿Para qué? Para poder entender cabalmente lo que un mensaje nos quiere decir, lo que un autor quiere transmitirnos a través de su texto. Para ello, tome en cuenta que existen actividades que incluyen, por ejemplo, la decodificación, que es uno de ellos, el acceso léxico, el conocer a las palabras y sus respectivos significados y sus sentidos también, el procesamiento sintáctico, los distintos niveles de representación mental y la realización de múltiples inferencias que conectan el conocimiento implícito del lector. Esto es, su conocimiento previo. ¿Sí? Dice, y las actividades posteriores a la lectura, como por ejemplo resumir, argumentar o responder a preguntas. Todos estos procesos los realizamos. ¿Sí? Uno inmediatamente después del otro, pero finalmente a todos los vamos a desarrollar. Mientras más nos enfrentemos a un texto, ¿ya? Mejor nos va a ir en esta parte, porque dichos procesos cognitivos se van a ver ¿qué? Más potenciados. Ahora dice, todo ello contribuye a la habilidad del lector, por eso el curso se llama habilidad verbal, ¿sí? Dice, contribuye a la habilidad del lector para extraer el significado, conectando múltiples oraciones dentro de una representación mental coherente, conectada, que podríamos considerar como el producto de la comprensión y susceptible de ser evaluado. Esta es la pirámide por la que todos pasamos. Desde que estamos en el nivel inicial, desde que aprendemos por primera vez a leer, ¿sí? ¿Cuál es el primer nivel al cual llegamos? El nivel literal. El nivel literal. ¿Por qué? Porque en lo literal todo el reconocimiento es explícito. Lo que tú ves, lo que observas, tanto en palabras como en imágenes. Por eso que al niño, ¿no? Cuando está en el nivel inicial, por ejemplo, se le muestra dibujos, porque él todavía no lee, pero sí puede interpretar. Entonces, a través de los dibujos, él ve si el personaje está alegre, está triste, está limpio, está sucio, es grande, es pequeño. ¿Empieza qué? Empieza por la visualización. Todo proceso de lectura, chicos, inicia siempre por las percepciones, por visualizar a tu contenido. Conforme va pasando el tiempo, avanzamos y pasamos del nivel literal al nivel inferencial. Eso no significa que pasar al nivel inferencial, ¿sí? Ya, o al pasar ese nivel, tengamos que dejar el nivel literal. Lo que aprendemos en este proceso de avanzar al siguiente nivel es diferenciar lo que está escrito de aquello que no lo está. ¿Vamos bien? De aquello que no lo está. En cuanto al nivel inferencial, recuerda que él se encuentra, ¿sí? Aquí se encuentra la información no escrita. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar el día de hoy. Lo no escrito. Mientras que aquí es explícito o también conocido como escrito, en el caso del inferencial es la información no escrita. Por último, pasamos al nivel crítico, o también denominado nivel interpretativo. En este nivel realizamos ¿qué cosa? Realizamos suposiciones.
¿sí? Relacionadas con el contenido del texto. Ah, ¿y aquí quiénes están, profesora? Aquí están, por ejemplo, las tan famosas y temidas extrapolaciones. Un estudiante que esté en la capacidad de poder extrapolar correctamente un enunciado es un estudiante que entendió todo el texto. Porque para llegar a este nivel tuvo que haber entendido los dos anteriores. Es que es un proceso, chicos, es un proceso. Por eso las preguntas por inferencia y las preguntas por extrapolación son las más complicadas en los exámenes de admisión. Los estudiantes todavía les cuesta ¿qué? Les cuesta, ¿sí? Extrapolar, les cuesta inferir. Por acá hay una pregunta. San Marcos pide, claro que pide extrapolación. ¿Habrás visto una pregunta que dice, sí, entonces? Esas preguntas que generalmente están al final de las 5, es generalmente la última o la cuarta o la quinta, en algunos casos, son preguntas de extrapolación. ¿Por qué? Porque el sí es una hipótesis y te permite hacer suposiciones. ¿Se cumple o no se cumple? Pero esa hipótesis no la realizo de la nada. La realizo vinculada a lo que dijo el texto. Por eso dice en el nivel crítico, realiza suposiciones relacionadas con el contenido del texto. No puedo suponer una idea externa, fuera del texto. Tiene obligatoriamente que estar vinculada con el mensaje textual. ¿Para qué? Recuerda que la extrapolación es una forma también de comprobar o demostrar la compatibilidad que existe entre una idea que se puede suponer del texto y una idea que está referida mediante una aseveración expuesta en el texto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya con pruebas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Nosotros estamos en el proceso de ¿qué? En el proceso de desarrollar bien estas dos, ¿sí? Por acá etapas. Porque la anterior ya la conocemos, ya la hemos desarrollado, la podemos ver fácilmente. Las complicadas son las siguientes, el proceso inferencial y el proceso crítico. Entonces, nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para reconocer esto. Pero insisto, para poder desarrollar esta parte, primero tienes que saber leer. Profesora, yo sé leer. No, no me refiero a que puedas, ¿no? De repente en voz alta o en voz baja conocer los signos o símbolos que están en un mensaje. Saber leer implica saber diferenciar, saber reconocer cada parte, cada palabra, qué significado tiene en el texto. Cada palabra, cómo se conecta con una y con otra. Reconocer a los conectores, a las referencias. Eso significa saber leer. ¿Por qué? Porque si yo sigo con la mirada, eso no es lectura. Eso es un reconocimiento visual nada más. ¿Está muy bien? Eso es un reconocimiento visual. Y todos sin excepción alguna, hasta tu hermanito que ya está en, no sé, primero, segundo y secundaria, ya sabe leer. ¿Sí? Profesora, no sabe leer porque él solamente sigue. Este proceso que todos hemos pasado. ¿Cuándo va a saber leer? Cuando aprenda a diferenciar lo que dice el texto. Cuando después de leer le digan, a ver, Pablito, ¿de qué se trató? ¿Y qué dijo el autor? Y cuando dijo esta parte, ¿qué quiso dar a entender? Ahí Pablito recién está o sabe leer. Mientras tanto, cuando él reconoce a los signos de un mensaje, él está aprendiendo a leer, que es diferente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Tenemos entonces, por un lado, a las inferencias. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es un proceso inferencial? Vamos a ver por acá. ¿Has jugado charadas alguna vez? ¿Sí? Buenos días, Renzo. Gracias por el cambio de género. A ver, ¿cuál es la característica de las charadas? ¿Cuál es la característica del juego de las charadas? Marcos, ¿has jugado o no? ¿O han jugado contigo de repente? ¿En qué consiste el juego de las charadas? ¿Qué no importa? ¿Has jugado a las adivinanzas? ¿Sí? Me suena a galleta. No, no es una galleta, es un juego. Ya.
Más fácil, la adivinanza. ¿Has jugado a las adivinanzas? Ya, ¿cuál es el objetivo de una adivinanza? No me digas adivinar. ¿Cuál es el objetivo de una adivinanza? Profesora, poder conocer el dato escondido, ¿sí? ¿Y cómo haces para saber ese dato escondido? Profesora, lo adivino. Pues, ¿qué pregunta también la que hace? ¿De dónde lo adivinas? ¿De dónde lo adivinas? Bueno, primero me dan cierta información y luego en base a lo que decía esa información, adivino de qué se trata o qué es. La inferencia es igual, es igualita, ¿sí? De lo que dice el texto, se basa el lector para extraer un dato que no ha sido mencionado, pero que sí se puede sobreentender o interpretar. La inferencia es cualquier información que se extrae del texto. Mira esto, se extrae del texto. No dice, es una información que se adivina, es una información que se supone, es una información por ahí, no sé, que se le ocurrió al lector. No, dice, la inferencia es cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él. Cuidado, que no dice que no está en el texto, dice que no está expresado explícitamente en el texto. Además dice de ser representaciones mentales que el lector construye. Nosotros vamos construyendo, leemos una historia y antes de que culmine ya empezamos a, ¿qué? Empezamos a inferir qué podrá pasar con el personaje. O cómo culminará esta historia al tratar de comprender el mensaje leído. Cuando tratamos de entender el mensaje, nuestra mente inmediatamente, como si fuera una máquina, ya, rapidísimo, intenta ¿qué cosa? Buscar las respuestas. Intenta anticiparse a los hechos que posteriormente vamos a conocer o el autor va a expresar en el texto. Las inferencias, entonces, en la comprensión lectora satisfacen ciertas necesidades. Por ejemplo, ¿qué necesidades satisfacen las inferencias? Por acá, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué necesidades? Las que se expresan acá en esta cita. Dice, la definición general que comparte Parodi, por ejemplo, sobre lo que es ya, la inferencia, dice, a la inferencia la definimos como el conjunto de procesos mentales que a partir de la información textual disponible y la correspondiente representación mental coherente, representación mental coherente. ¿Quién está aquí? Ella, sí, ella, la lógica. ¿Por qué? Porque dice representación mental coherente, elaborada por quien un sujeto realiza para obtener un conocimiento nuevo. Ajá, este es el dato que nunca debes olvidarte de la inferencia. Nunca debes olvidarte de la inferencia. La inferencia es un conocimiento nuevo, no explicitado, no mencionado de ninguna manera en el texto, toda vez que se enfrenta a la comprensión dado en un texto. Veamos acá, veamos acá. Entonces, ¿qué necesidad voy a satisfacer mediante la inferencia? Esta, la de lograr un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento. La inferencia, ya, debes recordar lo siguiente. Entonces, no está escrito, está, se extrae del texto y es un nuevo conocimiento. Son tres características que debe tener toda inferencia. Recuerda esto. En un texto tenemos a las ideas explícitas, pero también tenemos a las ideas implícitas. Y aquí están las inferencias. ¿Qué es una idea implícita? Si las explícitas están escritas, las implícitas no lo están. ¿Sí? Pero, ¿cómo llego a conocerlas a ellas? Gracias a las explícitas. Son las ideas que están escritas las que te van a dar esa información.
Pero para que tú puedas reconocer a dicho dato, tienes que evaluar cuidadosamente cada palabra, frase u oración que está utilizando el autor en el texto. De ahí que el desprendimiento textual o inferencia sea una forma de compatibilidad textual. Por eso te decía, cada vez que había pregunta de inferencia, tiene que ser verdadero. ¿Por qué? Porque la compatibilidad es verdadera. La inferencia, al salir del texto, al mantener un vínculo coherente, lógico con él, tiene que ser de naturaleza verdadera obligatoriamente. Ahora se entiende por qué las inferencias siempre son verdaderas. Ahora, una inferencia, muchos dicen, una inferencia no está en el texto, falso. Una inferencia sí está en el texto. Sí está en el texto, solo que está no escrito, solo que está implícito, solo que está sobreentendido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora, esta información no escrita tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser inédita. O sea, que no se haya mencionado de manera escrita en el texto. ¿Por qué? Porque la inferencia no es un parafraseo. La inferencia no es un cambio de palabra por otra. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen por acá, ¿sí? María posee una gran beldad, ¿no? Y por acá dice, ¿no? En alternativa dice, María se caracteriza por su belleza. Profesor, esto es lo que hemos inferido porque dice beldad. Un momento, beldad y belleza son sinónimos. Lo que tú estás haciendo aquí es señalar una forma de compatibilidad explícita por equivalencia, porque estás utilizando dos términos con el mismo valor. Dime, esto es diferente a lo que está acá. Esta información que está acá es nueva, inédita a lo que se mencionó antes. No, profesor, es la misma. La inferencia no puede ser igual. ¿Sí? La inferencia no puede repetir lo que el texto ya escribió, lo que el texto ya mencionó. Acuérdate, por favor, de eso, San Marcos. Cuando se infiere, el lector hace uso de estrategias cognitivas y metacognitivas para construir proposiciones nuevas a partir de unas ya dadas. Ya está. Este es el objetivo. Construir, construir proposiciones nuevas a partir de unas ya dadas. Y estas ya dadas son las ideas explícitas. Para términos inferenciales, la premisa, a ella se le llama premisa. Estas construcciones son fundamentales para dotar, ¿sí? Para dotar de sentidos tanto locales como globales al texto. Gracias a la inferencia, el lector reorganiza la información leída dentro de una representación estructurada que de una manera ideal consigue integrarse dentro del texto. Claro, la información nueva que tú desprendes del texto se integra al texto porque forma parte de él. Solo que ahora, al reconocerlo, ya lo hiciste evidente. Ya que ningún texto puede ser enteramente explícito, ahí está la fórmula que habíamos señalado aquí. En el texto existen dos tipos de ideas, las explícitas y las implícitas. Esta parte nos refuerza, ¿sí?, esta explicación. Dice, ningún texto puede ser enteramente explícito, sino que existen vacíos informacionales en su interior. Y para cubrir estos vacíos informacionales, el lector debe completarlos ¿con qué? Con un mundo de referencias. ¿Que las va a sacar de dónde? Las va a sacar de lo explícito. Y así va a construir de manera, ¿sí?, coherente, lógica. Va a construir ¿qué cosa? Va a construir la coherencia textual que le permite leerlo como un todo, como un sistema de signos. Texto, sistema de signos bien estructurados. Ah,
Ya. Entonces, profesora, ¿el texto sin las inferencias estaría incompleto? Sí, estaría incompleto. Necesita de las inferencias obligatoriamente. Recuerda que las inferencias son las únicas que cubren, ¿qué cosa? Estos vacíos, que cubren estos espacios semánticos que quedan en el aire si el autor no nos da ciertas pistas para reconocer esa información que lo complete. ¿Está muy bien? La validez de la inferencia no depende de los conocimientos del lector, sino de la forma en cómo se relaciona en el contexto. Profesora, ¿a qué se refiere con eso de conocimientos del lector? Muchas veces las inferencias son reconocidas por los estudiantes a través de ¿qué? A través del conocimiento, el conocimiento por cultura general. Los chicos dicen, profesora, yo asumí que esto era cierto porque una vez leí en el periódico que decía esto. En la televisión, sí, las noticias dijeron esto. En mi libro, cuando estaba en el colegio, leí esto. Realmente, toda inferencia se justifica única y exclusivamente con lo que el texto señala, el texto dice. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Vamos a ver. Te voy a poner un pequeño ejemplo, ¿ya? Problemita. Yo sé que tienes varios en esta vida, pero uno más no te va a afectar, te lo aseguro. Acá. La señora pide al pintor que la retrate en un cuadro, pero con joyas y adornos inventados. El artista le responde, señora, señora, no hacer, puedo hacer lo que me pide, pues usted no posee dichas cosas. Inferir algo de ello. ¿Qué inferencia puedes obtener de ese dato? Dice, una señora le pide al pintor que la retrate en un cuadro, pero con joyas y adornos inventados. El artista, el artista le responde, señora, no puedo hacer lo que me pide, pues usted no posee dichas joyas. ¿Está, Marcos? ¿Qué podrías inferir de ahí? ¿Y de dónde? A ver, Brigitte dice, solo retrata la realidad, no lo imaginado. ¿Ah?
Renzo dice que la señora no es de buen estatus social, no es adinerada, y que el pintor tiene bien marcados sus valores, la honestidad, claro. Ejemplo, ¿no? Cuando él se niega, dice, no puedo, ¿está? Usted no posee dichas joyas. O sea, él pinta lo que es la realidad. Entonces, cuando le dice la señora, pínteme con joyas inventadas, el artista dice, señora, pero eso es mentir. Yo no puedo mentir. Entonces, podemos señalar qué cosa, podemos inferir qué cosa. Que sí, por acá, el pintor, sí, el pintor por acá tiene actitudes basadas en la honestidad. Por ejemplo, sus valores, como dijo su compañero, bien definidos. ¿Qué podríamos decir de la señora? ¿Qué podríamos decir de la señora que le pide esto al pintor? Adriana, el pintor solo puede retratar o dibujar lo que ve. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no tiene imaginación. No, profesora, no podríamos decir que no tiene imaginación porque es un pintor, es un artista, puede hacerlo. Pero hay algo que le dice, no, no pintor, no lo puedes hacer. Y podríamos inferir válidamente que eso está señalado con qué, o está vinculado con qué, con sus valores. ¿Sí? Está señalado con su honestidad, con su forma de ser, con su esencia como persona. ¿Qué podríamos inferir de la señora? ¿Podríamos inferir algo sobre ella? El que en realidad tiene fortuna es el pintor, pues tiene valores, principios como la honradez. La que es pobre es la señora, porque solo le importa lo exterior. Solo píntame con joyas que no existen, ¿no? Claro, una persona, cuando la señora dice, píntame con joyas que no existen, muestra parte de su personalidad, ¿sí o no? ¿Cómo es esta personalidad? ¿Cómo podría ser la personalidad de la señora cuando dice, píntame con joyas inventadas? ¿Cómo será la personalidad? ¿Qué podríamos inferir sobre la señora entonces? ¿Ya? Que sí, a la señora, por ejemplo, ¿no? En ciertas ocasiones, de repente o siempre, le gusta mentir. ¿Sí? Por acá. Podríamos decir entonces, la señora, por acá, no vive su realidad. Ella vive una realidad ideal, una realidad donde ella tiene dinero. ¿Sí? Donde ella tiene, ¿qué cosa? Tiene de repente las joyas que siempre quiso, pero que no existen. ¿Sí? Por acá, que es muy deshonesta, dice. O le gusta presumir los lujos, claro, muy bien. Por acá, Magno dice, pretende aparentar la apariencia, ¿no? Vanidosa, es una persona que vive las apariencias de la vanidad. Ya está, por acá, que no tiene. Entonces, esta información de que la señora es de repente, ¿no? Que no vive su realidad, esta información de que el pintor posee valores como la honestidad, ¿se dijo en el texto? ¿Están escritos en el texto? Muchas veces las apariencias engañan, en la mayoría de casos. No se dijo, pero se infiere. ¿Y de dónde se infirió? De esto. Cuando ella le dice, pínteme con adornos inventados, no reales, no verdaderos. Vive su realidad. Es una persona idealista. ¿Sí? Por acá, el artista le responde, no puedo hacerlo, señora. Usted no posee dichas joyas. No le gusta mentir, no le gusta pintar lo que no existe. Es una persona honesta. ¿Sí? Podríamos inferir estas conclusiones. Entonces, en cada uno de estos datos, tanto el primero como el segundo, podemos hacer más inferencias, profesora, puedes hacer todas las que quieras, mientras sean lógicas, mientras estén ajustadas al texto, son aceptadas. Estas conclusiones entonces forman parte del texto, pero no están escritas. ¿Se entendió?
Esa es una inferencia. Extraer de lo oculto. ¿Y de dónde? Lo extraigo del mismo texto, del mismo término de las palabras. Yo no conozco al artista para decir, bueno, el artista es honesto porque yo lo conocí y siempre fue una persona íntegra. No, no. Lo decimos por cómo él responde. Decimos que la señora no hizo realidad por la forma en cómo le pide las cosas al pintor, en este caso que la retrate con algo que ella no tiene, con algo que no existe, al menos para ella. ¿Bien? ¿Sí? Listo. ¿Se entendió entonces cuál es el objetivo de las inferencias y cómo se extraen las inferencias? ¿Qué característica tiene entonces? Se está cumpliendo. Nunca repite el texto. Se obtiene de la misma información textual, ¿sí? Es lógica y es verdadera porque va en coherencia con la dirección del sentido textual, entre otras características. Entonces, una inferencia no tiene por qué ser inventada, ni decir, ay, profesora, no pude hacerlo porque me preguntaron algo que yo no sabía. De repente por ahí alguna vez escuché, pero no estoy seguro. No, todo sale del mismo texto. Y la inferencia ya hace eso, se obtiene del texto. Chicos, ¿alguna pregunta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Quejas? ¿No? ¿Todo bien? Seguros. En, en las inferencias se trabaja con proposiciones. Y las proposiciones nos permiten, son buenos elementos que nos permiten reconocer datos ocultos, ¿no? Porque ellos pueden señalar, por ejemplo, informaciones como cantidad, lugares, fechas, cifras exactas o inexactas. ¿Qué es una proposición? A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es una proposición? ¿Y por qué es tan importante la proposición proa, no pre? ¿Por qué es tan importante la proposición en un enunciado que necesita un proceso inferencial? ¿Qué son las? No busques en internet, no me hagas trampa. A ver, ¿qué es una proposición? De repente por lenguaje lo recuerdas, ¿no? ¿Qué son las proposiciones? El internet está lento. ¿Por qué hacen trampa buscando en internet? A ver, tenemos por acá. La proposición constituye los elementos de la inferencia como parte de todo proceso de razonamiento. ¿Qué es una proposición? Es una expresión o afirmación la cual se puede calificar de dos maneras, como verdadera o como falsa. Nunca como verdadera y falsa. O es verdadera o es falsa. No las dos. No hay, esto es verdad, pero también es falso. ¿Estás bien? Sí, 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 pero no. Esas son contradicciones. Y la inferencia no admite contradicciones porque es una forma de incompatibilidad. Ya dijimos que las inferencias tienen que ser compatibles, tienen que ser verdaderas. ¿Ya? Entonces, una proposición es una afirmación o una expresión que se puede calificar como verdadera o como falsa. Breve, sencillo. No vamos a ahondar en teorías complejas, no, no. Solamente vamos a recordar lo que a nosotros nos sirve para llegar a el entendimiento del texto y por ende responder a las preguntas. Ejemplo, hoy está lloviendo. ¿Sería una proposición? ¿Sí o no? ¿Sería un ejemplo de proposición? Algo que no se sabe que es verdad o falso. Una afirmación, es un dato, es una proposición. Si decimos algo que una mesa, un ropero, traten de no utilizar mucho el término algo porque es una palabra muy vaga, o sea, muy general. Puede incluir cualquier situación. Y acá la proposición es exacta. ¿Qué es? ¿Qué es una proposición? Es un enunciado, es una afirmación, es una expresión que puede calificarse como verdadero o falso. Si es una proposición, claro, está lloviendo.
Lo sometemos ¿a qué? A la demostración, ¿sí o no? Salgo a la ventana o de repente a la puerta, pongo mi mano, está lloviendo. Verdadero. No hay lluvia, no, falso, no está lloviendo. Sí se puede someter a juicio, ¿sí? Por aquí. Si te portas mal, entonces te castigaré. ¿Podría ser una proposición? No, ¿por qué no? ¿Por qué no es una proposición? Porque no hay cómo demostrar. ¿Ya? No afirma ni niega. 2 más 4, perdón, 2 más 2, 4. ¿Sería una proposición? Sí. ¿Ah? Todas estas son proposiciones, señores. Profesora, ¿cómo es posible que la 2 sea una proposición? Te explico. Dice que se pueden valorar como verdaderas o falsas. Si te portas mal, entonces te castigaré. Esa es una proposición que se ha obtenido mediante un proceso, ¿sí?, llamado modus poniendo ponens o modus tollendo tollens, llamadas implicancias notables. ¿Sí? Las implicancias notables utilizan afirmaciones que generalmente son ¿qué? Son casos supuestos. Por ejemplo, por acá. Si estudio, ¿sí?, si estudio, entonces no trabajaré. Podemos afirmar o negar algo. Por ejemplo, decir estudio. Entonces, si afirmo esto, se niega lo de acá. Y digo, por lo tanto, no trabajaré. Y ellas son proposiciones. ¿De acuerdo? Este tipo en el cual se niega, ¿sí?, se niega por acá, ¿sí?, a una de las partes, se denomina modus tollendo tollens, que es una forma de implicancia notable. ¿Mm? Por acá dicen sí, sí, no afirman, niega. Puede ser que lo castigue, porque no estamos ahí para poder verlo. Es una frase vaga. Puede ser como no puede ser. Por eso, puede ser como no puede ser. ¿Es verdadero o es falso? Es un caso hipotético también. Ojo, cuando decimos que es verdadero o falso, no es porque va a decir sí o no, sino porque se puede comprobar mediante un juicio, mediante, mejor dicho, una demostración, a eso llamamos juicio, mediante una demostración si se puede llevar a cabo o no. Por eso se dice que puede ser verdadero o puede ser falso. ¿Ya? Ahí está hipotético, es el caso. Sí, ¿por qué? Porque el sí no está diciendo que lo va a castigar, dice si estudio, es una condición. Si estudio, entonces no trabajo. Acá lo plantea como hipótesis, acá recién lo afirma, mira. Estudio, entonces no trabajaré. Y acá también la afirmo. Aquí, en la primera, nada más está la hipótesis. Y se constituye como una proposición también. Primera proposición, segunda proposición y la última que también es una proposición porque es una conclusión extraída de las otras. ¿Está bien? Por aquí.
Clases de proposiciones. Tenemos a las simples y a las compuestas. Las proposiciones simples o atómicas, como su nombre lo indica, son oraciones simples que no contienen un conectivo lógico. Por ejemplo, las conjunciones, ¿no? Que suelen ser conectivos lógicos. Ejemplo. Hoy es miércoles. Simple. Ayer hizo calor. ¿Verdadero o falso? Sí, verdadero o falso. ¿Hoy es miércoles? No, por eso era falso. Hoy es jueves. Ayer hizo calor. Verdadero, ayer hizo calor. ¿Sí? Soy estudiante de informática. Verdadero o falso también. Por otro lado, tenemos a las proposiciones compuestas o moleculares. Aquí hay más de dos proposiciones unidas por un conectivo lógico. Hoy es miércoles y tengo tarea. La particularidad que tienen las proposiciones es que generalmente se pueden leer de manera independiente. Tengo tarea, proposición 2. Hoy es miércoles, proposición. Profesora, ¿solamente tienen dos proposiciones? No, dice dos más proposiciones. Depende del conectivo. Ayer hizo calor o frío. Verdadero o falso. Acá tienes al, ¿sí?, disyuntivo. En el anterior es el copulativo, el de acá es el disyuntivo. Yo no soy alumno de nivel bachillerato. Se puede demostrar, ¿no? Como verdadero, como falso. Acá encontramos, ¿qué cosa? Encontramos a los de adversidad, negación. La negación, yo no soy. O sí soy alumno de nivel bachillerato. Sí, soy estudiante de informática. Entonces, tengo que estudiar. Ahí está, proposición molecular. Ah, entonces, profesora, el caso que estaba aquí, ¿sí?, ellas son simples y ella es una proposición. Ahora entiendes por qué sí es proposición. Mira acá. Tenemos entonces, siguiente proposición. Si soy estudiante de informática, ahí tenemos una proposición que es ¿qué? Condicional. Entonces tengo que estudiar lógica. Sí, tengo que estudiar proposición 2. Soy estudiante de informática, proposición. Mira acá. Te portas mal, te castigaré. Te portas mal, verdadero o falso. Te castigaré, verdadero o falso. Yo asumo que tú lo rechazaste o no lo admitiste como una proposición porque tenía los condicionales acá y el consecutivo acá. Pero recuerda que la proposición dice la afirmación. ¿Dónde afirma? Aquí recién afirma. ¿Ahí está? Entonces, mucho cuidado con las proposiciones, ¿sí? Mucho cuidado con ellas. Pueden presentarse como casos engañosos también. No sé, ahora hace calor ayer. Miércoles es jueves y tampoco tengo tarea. Ya está. ¿Alguna pregunta aquí sobre estas proposiciones? ¿No? ¿O ya no quieres preguntar? Una más. Si x más 2 igual 5, entonces, ahí vamos a borrar esta p que no se ve bien. Ahí está. Entonces, x3. ¿No? Esta es la proposición. Aquí, aquí, aquí. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes que llevan acá el tema del lenguaje habrán estudiado ya, de repente o están estudiando ya, el tema de oración compuesta, coordinada y subordinada. ¿Verdad? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, las proposiciones. Las oraciones compuestas están, ¿qué cosa? Están estructuradas por proposiciones, ¿sí? Que se pueden, en este caso, que se pueden establecer mediante elementos, ¿sí?, que unen. Por ejemplo, encontramos a los elementos que unen como los conectores o los conectivos,
o las conjunciones que se le denomina en lenguaje, también encontramos a los signos de puntuación. Están las coordinadas, ¿sí? Y están las subordinadas, que se subordinan por un verbo. Una es dependiente y la otra es independiente. ¿Ya? Pero no te preocupes, eso lo vas a ver en lenguaje. Por acá tenemos, entonces, se demuestra, efectivamente. Así como se demuestra esto, es lo mismo si te portas mal, entonces te castigaré, también se puede demostrar. Todo lo que se puede demostrar se puede considerar como proposición. ¿Ya está? Las proposiciones categóricas. Existen proposiciones categóricas que se utilizan, ¿sí? En el caso de la lógica. A ver, Brigitte dice, ¿puede explicar de manera rápida el modus tollento tollens? Ya, a ver, vamos a poner acá. El modus tollento tollens es un tipo, por acá, es un tipo de implicancia notable en realidad. ¿Ya? Es un tipo de inferencia en el que, por acá, si se niega al, por acá, consecuente, se concluye negando al antecedente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por acá. ¿Cómo lo vamos a ver? Para empezar, recuerda que aquí el modus tollento tollens utiliza elementos condicionales. Siempre se va a presentar con elementos condicionales. Y el primero que va a condicionar es la proposición 1. ¿Ya? Es la primera que va a condicionar. Entonces tenemos por acá. Si llego temprano, entonces me felicitarán. Aquí tienes dos partes. Tienes el antecedente y tienes al consecuente. ¿Ya está? Tienes al antecedente y tienes al consecuente. ¿Qué dice la regla? Se niega al consecuente, o sea, hay que negarle al de acá. Para concluir negando el antecedente. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Tenemos entonces lo siguiente. Por acá. ¿Sí? No me felicitaron. Por lo tanto, no llegué temprano. Mira lo que ha hecho. Ha negado ¿a quién? Al consecuente. No me felicitaron. Concluye negando al antecedente. Entonces, no llegué temprano. Modus tollento tollens. Esta fórmula se utiliza generalmente para las preguntas de intrapolación. ¿Por qué? Porque hay una relación de causa y efecto. La causa, llegar temprano. Efecto, me feliciten. Negamos, ¿sí? Negamos al efecto, negamos a la causa también. ¿Se entendió? No sé si esa era tu pregunta, Brigitte. ¿Tienen alguna duda? Okay. Pasamos ahora. Profesora, en el texto se presentan preguntas por intrapolación, sí. Cada vez que tú encuentres una relación de este tipo, relación causa-efecto, bastante ojo ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces la pregunta niega la causa, por ende hay que negar el efecto. O te niega el efecto, tienes que dar como respuesta la negación de la causa. Por eso es importante siempre reconocer las relaciones en el texto. Vamos a ver acá. ¿Quiénes son las proposiciones? Ay, se borró. Lo puedo borrar porque no se ve. Puedo borrar el ejemplo porque no se ve la aplicación de la proposición categórica. Sí, ¿no? Listo. Vamos a borrarlo, ¿ya?
que está cubriendo ahí la parte donde va la teoría de las proposiciones categóricas. A ver, acá hay una pregunta, creo. Y el modus ponendo pones. Ah, ya. El modus ponendo pones, vamos a poner acá abajo para que no nos robe espacio. El modus ponendo pones es lo contrario. Modus poniendo pones. ¿Qué sucede ahí? Acá no hay negaciones. Acá dice lo contrario. Si se afirma al antecedente, se concluye afirmando al consecuente. Entonces, puedes tener el siguiente caso. Proposición 1. También es una condicional, sí, siempre va a condicionar. Entonces, yo tengo acá, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Si sale el sol, iré a pasear. Premisa o proposición 2. Salió el sol. Conclusión, iré a pasear. También aquí aplicas lo del antecedente y el consecuente. Si sale el sol, antecedente, iré a pasear, consecuente. Salió el sol, afirmaste el antecedente. Resultado, saldré a pasear, afirmación del consecuente. ¿Sí? Y esa es la fórmula que tiene el modus ponendo pone. ¿Sí? Ahí está. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Se entendió? Solamente existen en las implicancias notables el modus ponendo pones, el modus tolendo tollens, ¿ya? Existen los silogismos hipotéticos, categóricos, disyuntivos, las analogías, existen también los epiqueremas, los entimemas, que son otras formas inferenciales. Las más comunes son ellas, y ellas son las que se van a ver más en el texto. O sea, nunca me han preguntado sobre esto. No te lo han preguntado directamente, pero en el análisis del texto están implícitos. ¿Ya? Por acá. Proposiciones categóricas. Dice, solo pueden existir 4 tipos de proposiciones categóricas de forma estándar y ninguno más. A continuación se presentan ejemplos de cada uno de los 4 tipos. ¿Por qué son importantes estos 4 tipos? Porque gracias a ellos podemos utilizar las 2 formas de inferencia más comunes, llamadas deducción e inducción. Aquí están, miren. Ellas se representan con las 4 primeras vocales. ¿Ya? Cada una de estas proposiciones tiene, ¿sí? Tiene un sujeto, predicado, es universal, es particular, es afirmativo o es negativo. ¿Está bien? Quiero que lo veas primero y lo revises para poderte explicar. Revísalo primero. Revísalo. Acá hay una pregunta de César. ¿Estoy viendo mal? Y el modus ponendo tollens. Allá. Aquí.
¿Recuerdas este ejemplo? ¿Sí? Ahí le he puesto tollens, perdón. Es modus poniendo tollens. ¿Por qué? Porque combina los dos. Recuerde que el ponens afirma, el tollens niega. ¿Ya? Entonces, en este caso, en el modus poniendo tollens, ¿qué tienes? Afirmas al antecedente, y concluyes negando al consecuente. Combina los dos, ¿sí? Combina los dos. Se afirma al antecedente, es tuyo, entonces no trabajaré. ¿Y está? Eso es lo que hace el modus ponendo tollens. ¿Qué se va a diferenciar del tollens, que solo niega, y del pollens, ¿sí? Y del ponens, que únicamente afirma? ¿Está? Acá. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? O sea, ¿puede combinar a las dos? Sí, se puede combinar. Pero, insisto, las más comunes son o el tollens o el ponens. Muy pocas veces se ve el ponens-tollens, pero sí es un caso que existe también. Ya esas son implicancias notables. ¿Hay alguna pregunta más aquí? A ver, déjame revisar. Creo que no hay más. Chicos, en esta parte de las proposiciones categóricas de forma estándar, tienes a las 4. La primera siempre va a ser universal afirmativa, siempre. Ya, siempre. La segunda, que es la E, siempre va a ser también universal negativa. La tercera, particular afirmativa, y la última, particular negativa. Voy a borrar esta parte del ejemplo para que se entienda mejor. Acá, en el primer caso, mira, dice, todos los perros son mamíferos. Todos es el cuantificador universal. Todos, universal. Todos y ningún. ¿Y está? Todos y ningún. Todos los perros, todos los S son cualidad afirmativa mamíferos. P. Todos los S son P. O todo S es P. En el caso de la universal negativa, ningún. ¿Sí? Por acá, universal negativa, ningún. Si el de acá es afirmativo, el de acá es cuantificador universal negativo. Ningún S, ¿sí? Puede ser como el ningún, está aquí, condiciona para que el de acá se vuelva negativo. Puede ser P. Ningún S es, o puede ser, como está propuesto en el ejemplo, es P. Las otras son particulares y utilizan a los cuantificadores particulares, algunos, ciertos, ¿sí? Por acá, algunos. Cuantificador particular son afirmativo. Algunos S son afirmación domésticos. Algunos animales son domésticos. Algún S no es P, particular negativo. Algunas, cuantificador particular, sustancias químicas S no son, negación, letales. P. ¿Se entendió? Y ellas son las que permiten establecer las reglas deductivas e inductivas. Por el momento necesito que las recuerdes a ellas. Ya después vamos a ver qué, vamos a ver cómo es que la utiliza la deducción y cómo la utiliza la inducción y por qué en el examen de admisión, cuando se trata de inferencias, se prefiere más a las conclusiones que son extraídas mediante el proceso deductivo. Componentes inferenciales. Toda inferencia tiene tres partes, ¿ya? Tiene premisa, que es el dato textual. ¿Qué es eso del dato textual, profesora? Es lo que está explícito. Tiene una regla, que es la ley lógica aplicada, ¿está? Que permite el correcto paso de las premisas a la conclusión. Ley lógica. Acá están los tipos de inferencias: deducción, inducción, silogismos, analogías, epiqueremas, entimemas, entre otros. ¿Sí? Acá están todas las formas inferenciales.
Y una vez que se combina la premisa con la regla, es decir, la información con la ley lógica que más nos conviene, llegamos a ella, a la conclusión, que es la información sobreentendida, extraída o desprendida del texto. Estas partes son las que tienes que tomar en cuenta para una correcta inferencia. Tienes a la premisa, tienes el tipo de inferencia que le vas a aplicar a esta premisa y en base a eso obtienes tu respuesta. Esto es lo que nos piden en el examen de admisión. La conclusión, la respuesta, el dato oculto, escondido, el dato nuevo. ¿Está bien? Por acá. Ahí están los términos. Sujeto, predicado, ¿está? De quién se habla, lo que se dice. Los universales, todos y ningún. Particulares, algunos, ciertos. Tiene cualidades, ¿sí? Los componentes inferenciales de las proposiciones tienen cualidades. Incluyen cuando es afirmativa, excluyen cuando es negativa. Todos son, incluye. Ninguno es, excluye. Algunos son, incluye. Algunos no son, excluye. ¿Ya? Todas las mujeres son leales. Siempre, siempre. ¿Sí? ¿Porque lo dice la profesora? No, porque dice todas y ese es un cuantificador universal afirmativo incluyente. No lo dice la profesora. Dijimos que las inferencias no se pueden aceptar conocimientos, opiniones ya, o idealismos que yo posea. Simplemente me baso en qué, me baso en el ejemplo. Ya, por favor. Sentimientos ardidos para otro momento, ¿ya? Acá en la proposición y la proposición dice todas. Y si la proposición lo dice, ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? Acá. Siguiente. Ninguna mujer es leal. Bueno, acá existe ¿qué cosa? No, lo contrario. Todas son desleales. Por la traducción. ¿También es un cuantificador universal? Sí, es un cuantificador universal, pero negativo. Profesora, si yo soy mujer, según la proposición, no eres leal. Alguna mujer es leal. Un grupo, ciertas. ¿No? ¿Cuántas? No sé. Solamente sé que es una cantidad, ¿no? Una cantidad determinada. Por acá. Alguna mujer es leal. Alguna mujer no es leal. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Que todas las mujeres son desleales? No, dice alguna no es, algunas son y algunas no son. Lo mismo acá, ¿no? Alguna mujer es leal, ¿sí? ¿Qué significa? Que una parte sí y otra parte no. Lo mismo acá, una parte sí y otra parte no. Acá radicalmente sí, acá radicalmente no. ¿Y está? Esas son las diferencias que hay entre las proposiciones universales y las particulares. ¿Sí? La primera es falsa, la segunda es verdadera. Chicos, quedamos en que en las inferencias no se podían vincular las experiencias personales. ¿Sí? Si te ha ido mal, bueno, es una pena. ¿Ya? Pero no, es como si dijéramos que todos los hombres son infieles. Algunos dirán, no, profesor, eso no es cierto. Pero si la premisa lo dice, bueno, ¿ya? Podemos encontrar siempre objetivos. Sí, bastante objetividad se nota ahí en el ejemplo, ¿no? Y sobre todo en lo que han escrito ustedes. Vamos a practicar ya. Vamos a practicar para no recordar cosas que nos duelen. A ver, vamos a ver acá. Tenemos una infografía. ¿Ya? Tenemos una infografía. Recordemos que en San Marcos se evalúan siempre que las infografías. Entonces, suelen venir en el examen. Si no son solas, vienen mediante el apoyo de una parte continua, o sea, forman parte de los textos mixtos. Vamos a ver acá. Dice, a ver, perfil del usuario en redes sociales. A ver, ¿qué características, no, ese es el perfil, qué características tiene un usuario de redes sociales? A ver, bueno, por el mapa, vamos a poner con el color amarillito porque resalta mejor. Sí, ahí está. Por el mapa sabemos que se habla de nuestro país, ¿no? Por acá. Dice, 11.2 millones de usuarios de redes sociales entre 8, desde el niño, mira, y 70 años del Perú urbano, que representa el 54%. Consulta, si dice el Perú urbano, habla de todo el Perú. Dice, es que la historia No, de esa personita... solo de los que viven en la ciudad. Ya está.
Profesora, entonces en este grupo no están contemplados los que viven en provincia. Tú dirás, ¿sí o no? No, Miss. Sí. ¿Por qué? Porque solamente dice el Perú urbano. No mencionó al Perú rural, ¿o sí? Ya, entonces, cuidado porque esta cantidad dice de usuarios de redes sociales entre 8 y 70 años del Perú urbano, que representan el 54%. Está siendo bien claro, ¿sí? Aquí el encabezado. Dice, en el caso de Facebook, la mayoría, ¿no? 98%. Casi, casi todos, pero ¿todos de qué? Del Perú urbano, ¿eh? Del Perú urbano, de este sector. 72% WhatsApp, 33% YouTube, 24% Instagram, por acá 18% Google, que generalmente lo usamos para buscar, y el 10% de Twitter. Esas son todas las redes que han sido contempladas en la infografía. Ahora veamos. Dice acá, actividades en Facebook. Principales respuestas. Ah, cuidado. Principales respuestas no son las únicas. Pueden haber otras razones por las cuales la gente ingresa a Facebook y está generalmente navegando en esta red, ¿sí? Estas son las más comunes. A ver, ¿qué nos dicen? Chatear, comentar, publicar fotos, dar me gusta, los famosos like, ¿no? Saludar por cumpleaños, leer muros. ¿Son las únicas razones por las cuales las personas ingresan a Facebook? No, pero sí son las más comunes. Por eso dice principales respuestas. Principales, nuevamente, dispositivos de acceso. A ver, el 75% accede desde su smartphone, el 28% desde una computadora o PC, el 19% desde una laptop y el 11% desde un celular, ¿no? Entonces ahí tenemos también el porcentaje, pero otro dato, recuerda que todos ellos están dentro de este grupo nada más. Por acá, seguimiento en redes sociales. ¿Ya? 11% son fans de marcas. 23% considera que las marcas han influenciado en sus compras. Y el 20% sigue a los influencers. Veamos acá. Primera pregunta. Dice, según la infografía respecto a la creación de cuentas en redes sociales, es válido inferir. A mi lápiz. Ahí está. Es válido inferir que, a ver, por acá, el desarrollo tecnológico dentro, ¿sí? Del país es un fenómeno netamente de las ciudades. Facebook es el aplicativo que mayor atención congrega entre los usuarios, 98%. La utilización del correo electrónico ha repuntado, aumentado, ¿no? En los últimos años en la nación. Los usuarios privilegian las aplicaciones que propician la comunidad inmediata. A ver aquí, ¿cuál sería tu respuesta? Vamos a ver. B, criatura, si es válido o está escrito. Facebook es el aplicativo con mayor atención que congrega, reúne al 98%, pero bebé, acá no está esto. Y está explícito, ¿no? Y está explícito. ¿Mm? Por acá. La D, veamos. Los usuarios privilegian las aplicaciones que propician, de alguna manera generan la comunicación inmediata, claro. ¿Por qué? Mira quiénes están encabezando. Miss, Facebook, una pregunta. ¿sí? O sea, cuando te hacen la pregunta de inferencia, no tiene que estar escrito en el texto o en la infografía, ¿verdad? O sea, No, tiene que ser. Ya. Ok, gracias. lo tienes que decir, tanto si el texto es continuo, es decir, solamente palabras como de infografía, como esto, o de cualquier imagen, la información, asegúrate de que no esté escrita. Profesora, este enunciado que está aquí de la alternativa B, ¿es verdadero? Claro que es verdadero, pero está explícito.
Y si está explícito, no me sirve porque ahí me pide inferencia. Y la inferencia, sabemos, es implícita. Es implícita. Entonces, este enunciado, ¿por qué lo hemos eliminado? ¿Porque no sea correcto? No. Lo hemos eliminado porque está escrito. Es verdadero, pero está escrito. En cambio, de acá, privilegien, dice, las aplicaciones que propicien la comunicación inmediata. Claro, está Facebook, está WhatsApp, ¿sí? ¿Qué más estaba por acá? A ver, permíteme. Hasta YouTube, bueno, encabezados ellos, ¿no? Que son los primeros, donde la comunicación es inmediata, ¿no? Al instante, un comentario de una foto, una felicitación de cumpleaños, WhatsApp, mensaje, rapidísimo. Entonces, podemos entender que ellos efectivamente pues están privilegiando. Y el privilegiar no significa que lo utilicen únicamente a ellos, sino que tienen mayor preferencia, hay una mayor inclinación, ¿sí? En este tipo de redes sociales. Entonces, acá nuestra respuesta, no se fue mi lápiz, alternativa B. ¿Claros hasta ahí? César se está burlando de mí. ¿Por qué? Son esto, ve a las ciudades. En los celulares no hay Facebook. En los celulares no hay Facebook, pero si se puede. Yo recuerdo que tenía mi celular. Era un zapito así chiquito de tapita. Y una vez traté de entrar a Facebook hace años y pude ingresar y no era un smartphone. Claro que no es lo mismo que los smartphones, ¿no? Pero sí se puede, sí se puede. Sí, a ver, puede descartar esos muchachos, me distraen. Ya, chicos, por favor. Sí. A ver, no sé qué estarán haciendo, porque yo estoy más concentrada en la explicación, pero por favor, después jugamos. Y ya cuando termines, haces todas las bromas que quieres. Ya, chicos, no molesten a sus compañeros, por favor. Lo último que nos pasaría es que también ocurra bullying virtual, ya eso sería el colmo. Sí, por favor, por favor. Tranquilos, sí, tranquilos. A ver, 2. Respecto de la imagen central de la infografía, se puede deducir que el joven, ¿cuál joven, profesora? El que está arriba, mira, acá, aquí. Ella es mujer, ¿eh? Acá dice el joven. Sí, a él se refiere. Perdón, ahí, mira. ¿Qué podemos inferir respecto a él? A ver, ¿qué podemos inferir? Ahí tienes las opciones. Vamos a cambiar el color. A ver, se encuentra desarrollando una actividad tediosa e inane. Prefiere acceder a... Inane significa de poca importancia. Por acá, prefiere acceder a Internet mediante el empleo de smartphone. Solo accede a Internet con el fin de buscar relaciones amorosas. Indeterminado, no sabríamos exactamente, ¿no? Está leyendo mensajes por lo que siente una clara empatía. O sea, mensajes que le gustan. Tú dirás, a ver, una chequedita más. ¿Okay? La C, dicen. ¿Por qué la C? La D. Ujú. No es la C, ¿ah? Es la C. Te vas a dar cuenta ahora por qué no es la C. Fíjate bien en lo que dice lee bien lo que dice la C, por favor. Porque dice solo accede. Bingo. Dice solo accede. ¿Tú cómo sabes que solo accede por eso? Profesora, pero ahí he visto corazoncitos ya. Ese momento. Tú entras a Facebook y por ahí aparece un aplicativo, se busca pareja, por ejemplo. ¿Ya? Y ingresaste. Es porque solamente ingresaste con esa intención. Cuidado, ¿ah? Cuidado con el solo accede. Fíjate bien. No sé,
simple. A ver, fíjate bien, ¿ah? Fíjate bien. No, insisto, no comentes tus casos, por favor, ya. Dice lo que hace el joven, no lo que haces tú, criatura de Dios. Dice lo que hace el joven. El caso de muchos aquí. Por eso, sus casos no, chicos. Casos del joven, dice acá. A ver. ¿Nada? Creo que ya descartamos a la cena. Se encuentra desarrollando una actividad tediosa. Bueno, por la imagen del corazoncito, podríamos decir que no es tediosa, ¿no? Ujú. A ver, está leyendo mensajes por los que siente clara empatía. Nuevamente, la imagen del corazón como que nos permite no hacer esa inferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque clara empatía, yo puedo tener simpatía, perdón, no, por un mensaje, pero no sentir de repente, no sé, cariño o amor por ese mensaje. Y el corazoncito pues lo delata ahí. ¿Prefiere acceder a Internet mediante el empleo de un smartphone? Sí, podríamos asumir eso. ¿Por qué? Profesora, ¿quién es una laptop? No logra ver exactamente qué forma tiene. Ya podría ser, hay unos smartphones que son grandes, efectivamente. Respuesta aquí entonces, alternativa. ¿Ya? Dice, se puede deducir. Tampoco está diciendo que sea, no, de repente verdadero al 100%. Dice, prefiere. No dice que está usando. No dice que está usando. ¿Sí? ¿Qué es un smartphone, chicos? Ustedes saben más que yo. ¿Qué es un smartphone? Es una pantalla táctil, ¿sí o no? Y se puede ver ahí que está utilizando la pantalla táctil. Son teléfonos inteligentes, efectivamente. ¿Está? Y acá dice prefiere. Como vemos por ahí una especie, como vemos ahí una especie de pequeña laptop, una especie de smartphone grande también podría ser porque no se ve bien en imagen. Dice prefiere. ¿La preferencia qué es? Que puede tener mayor inclinación por eso. No dice únicamente accede o en este momento está accediendo. Dice la preferencia y la preferencia de manera general se puede dar en cualquier momento en realidad. ¿Y está? ¿Sí? No uso Nokia. Una tablet, por ejemplo, también lo consideran como smartphone. ¿Ya? Alcatel dice. Bueno, por ahí. Dice por acá. A ver. A ver. Tienen aplicaciones, claro. Sigo con mi Motorola. Yo tenía mi Samsung, me acuerdo, hasta que me lo robaron en el carro. De ahí perdí el gusto. A ver, por aquí. De los datos de la parte inferior de la infografía se colige, se infiere que de la parte inferior de la infografía, a ver, aquí, esta es, la de acá, ¿sí? Dice seguimiento en redes sociales. 11% son fans de marcas, 23% considera que las marcas han influenciado en sus compras, 20% sigue influencers. A ver acá. De los datos de la parte inferior de la infografía se colige otra inferencia. Recuerda que colegir es inferencia. ¿Está? A ver, la publicidad a través de las redes sociales aún carece de un impacto decisivo. Las marcas prefieren apostar por las redes sociales que menos interés concitan. Los influencers determinan la postura vital, importante, ¿no? Por el término vital de la nueva generación del país. Ser fan de una marca es una de las principales ambiciones de los adolescentes. Verdadero, 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 criatura, verdadero. Fíjate bien, fíjate bien. Mira los datos. 11% fans. 23% considera que las marcas han influenciado en sus compras. 20% sigue los influencers. No llegan ni a la cuarta parte, que sería el 25%. Ahora, si tú me dices que es la C, acá, los influencers determinan la postura vital de las nuevas generaciones. ¿Cuál vital? Si tiene 23%. Para que sea vital, tiene que ser la mayoría. Y acá no llegan ni a la cuarta parte. ¿Eso significa que no es la C? No, no es la C. Descartado. No es la C.
Renzo, la Ares. La publicidad a través de redes sociales aún carece de un impacto decisivo, sí, porque dice 11%, 23%, 20%. Mira acá, dice marcas, influencers, 20%. Mira las marcas, compara al 11 con el 23, con el 20%. El 20% influencers. Las marcas que tienen que ver con la publicidad solamente representan el 11%. Respuesta A, B. ¿Se entendió por qué es la A? ¿Tienes alguna duda aquí? ¿No? A ver, tengo 8 seguidores. Los chicos ahora quieren ser influencers, ¿no? No. TikTokers, ¿no? TikTokers. ¿Ya? Profesión próximamente TikTokers. Pues, se entiende porque y todos hemos pasado en un momento por la misma etapa y nos hemos solucionado con cosas. Ya se les va a pasar, ya se les va a pasar, tranquilo. A ver. Chicos, no tenemos tiempo para más. En los 10 minutos no vamos a poder leer los 2 textos. Pero como tú sí has leído, me vas a dar tu respuesta. Acá, en este texto, aquí, en el que habla de los defensores de lo políticamente correcto, una estrategia de la lucha que persigue la reforma moral del mundo. Es un texto dialéctico. En esencia, ambos textos defienden posiciones antagónicas. ¿Qué son antagónicas? Opuestas, contrarias. ¿Sí? Opuestas, contrarias. ¿A qué? Contrarias sobre qué tema. Como dice, en esencia sobre. Te piden el tema sobre el cual están polemizando, en este caso, ambos textos. ¿Cuál es ahí? Respuesta que has marcado. No leí el texto. Bueno, yo asumo que tampoco los demás lo han leído, tal vez. Ya, chicos. La vamos a dejar ahí. No te voy a dar las claves, ¿sí? Por ahora. Ya la vamos a subir después. Revisa, ¿ya? Las claves se van a subir. Después lo resolvemos, miren. ¿Eh? Y así quieren ingresar. A ver, tienen que estudiar, ¿ah? Tienen que estudiar, señoritos. A ver, se va a subir nuevamente. Hago la aclaración. Se va a subir el material, ya, de acá de la diapositiva a la intranet. ¿Está bien? Pero las claves se van a subir en el Microsoft. Está, ahí tiene una carpetita en el intermedio 3 que dice claves. Está ahí en esta carpetita del intermedio 3. Espérame. Van a poder visualizar los solucionarios que se van a subir sobre este material. ¿Está? Ya se subió el de la semana anterior, que fue el del avance 17 de sentido contextual. Ese es el que ya se ha subido. Y se va a subir también el que estamos trabajando ahora, en el día de hoy. ¿Ya? Para que ustedes puedan visualizarlo con más calma y les dé tiempo también de revisar qué, de revisar sus claves. Lean antes de marcar, antes de poder comparar. ¿Para qué? Para que se vayan acostumbrando y vean también cuáles han sido de repente, si es que se han presentado errores, cuáles han sido esos errores. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Bien, a ver, espérate por acá. Acá está. Espérame. Ya, a ver, espérate un ratito. Mira por aquí, mira por aquí. Ahí tienen, ¿ya? En su carpetita de San Marcos Intermedio dice claves. Y ahí está el solucionario 17. Y aquí mismo se va a subir el solucionario 18, que corresponde a esta semana. ¿Ya? Para que puedan ver las claves. No lo van a encontrar en internet porque, insisto, solamente nos deja subir 2 archivos. ¿Ya? Ya tenemos uno de la ejercitación y este de la teoría. No les quita más tiempo, chicos. Cuídense y que pasen un bonito fin de semana. Estudien y practiquen, por favor. Chao. Hasta luego, mis, cuídese.
Chao, Valentina, cuídate. Nos vemos, chicos.